Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que Él declaró que Él es la vid verdadera y que nosotros somos esas ramas que necesitamos estar ligados a Él, pegados a Él, para que podamos llevar mucho fruto. Quiero compartir una palabra que está en Primera de Corintios, en el capítulo 13. Dice así: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Recordemos que esta enseñanza que Pablo está dando acerca del amor, em, antes de esto, él venía hablando acerca de los dones. Ahí en el capítulo 12, Pablo viene hablando acerca de lo maravilloso que son los dones de Dios. Entre ellos menciona palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don para hacer milagros, hacer señales de parte del Señor, hablar en lenguas, interpretar lenguas, etcétera. Hay una cantidad de dones que menciona allí en esta lista y no solamente acá, sino también en Romanos, en el capítulo 12, que da otra lista también muy importante, muy interesante, que habla acerca del servicio, la lista de Romanos capítulo 12. Sin embargo, hace una aclaración aquí en Primera de Corintios 12, en el versículo 31. Dice: Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea que, aunque él habla acerca de los dones y los menciona como algo maravilloso, porque pues son para el servicio del pueblo de Dios. Imagínate qué hermoso es ver a la gente que se sana de enfermedades terribles o ver a las personas siendo confirmadas en sus ministerios por una palabra de profecía o el Señor anticipándole algún evento futuro a alguien del pueblo, etcétera, revelando una porción de lo que él sabe al corazón del ministro acerca de alguna persona, una palabra de ciencia. O sea, son muchas cosas maravillosas que se pueden impartir sobre un pueblo a través de los dones. Sin embargo, el apóstol menciona, vamos a irnos por un camino más excelente. Busquemos, sí, los dones son importantes, pero hay algo más grande que los dones del Señor y tiene que ver es con el amor. Porque aunque los dones son muy preciosos, los dones son repartidos a los hombres, como lo declara el Salmo 68:18, que el Señor tomó cautiva la cautividad, subió a lo alto, dio dones a los hombres, pero menciona que aún a los rebeldes. O sea que aún tener un don de parte del Señor no es una manifestación de santidad. Tener dones de Dios, aunque sean grandes, poderosos, muy maravillosos, para hacer cosas tremendas de parte de Dios, eso no quiere decir que la persona que los tiene tenga una buena relación con el Señor, porque el Salmo 68 declara que los dones también fueron dados a los rebeldes y menciona por qué, dice, para que habite en medio de ellos Jehová el Señor. O sea, que esos dones hacen parte de una manifestación de Dios como un testimonio de su presencia
en medio de cualquier lugar. Es la manera de el Señor aún manifestarse a gente que no lo conoce. Pero cuando nosotros hablamos acerca del amor, el amor es muy diferente a los dones. Los dones el Señor los reparte a cada persona como Él quiere. Eso es lo que declara la Escritura. Como Él quiere, reparte sus dones a cualquier persona de la iglesia, sea que ore mucho, sea que no ore mucho, que conozca mucho la Escritura, o sea que no. Pero el amor es diferente, porque con el proceso del amor se requiere un crecimiento espiritual. En el versículo 11 dice, cuando yo era niño, en el capítulo 13, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, vemos aquí un proceso de crecimiento. El creyente maduro va dejando lo que es de niño y va creciendo hacia una formación. Empezamos inmaduros, empezamos con rebeldía, empezamos con soberbia, con altivez, con mucho orgullo en el corazón, etcétera. Pero en el Señor, Dios va teniendo un proceso con nosotros para que esto que está aquí se vaya formando en nuestras vidas. O sea, el amor no llega, por supuesto que Dios nos ama y podemos recibir el impacto de su amor en nuestros corazones, pero amar a los demás, soportar a los demás, aprender a tener paciencia con los otros, como lo declara aquí, que el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Para vivir esto en el corazón, se requiere estar en medio de la gente un buen tiempo y ser tratado por el Señor para que yo pueda aprender esto. Esto no es algo que se recibe así simplemente sonando los dedos. Es algo que el Señor va formando en mi corazón, en la manera en que yo estoy en medio de su pueblo y en la manera en que Él empieza a tratar mi vida de una manera especial. Recordemos que en Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, el Señor menciona un proceso de formación. Del versículo 1 en adelante dice, por tanto nosotros, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Aquí declara un trato especial del Señor para despojarnos de cosas que están en nosotros que estorban a la santidad del Señor. Recuerda que venimos al Señor en unas condiciones deplorables, lleno de mucha maldad en el corazón. Cuando llegamos a Él, Él empieza a enderezar lo que está torcido. Porque pues sí, hay un deseo muy grande de seguir a Dios en nuestros corazones,
Pero recuerda lo que declaró el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Él dice, yo quiero servir a Dios con mi mente, con mi corazón, yo lo quiero honrar, con mis pensamientos. Pero hallo una ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente. O sea, había una lucha tan impresionante en la vida de Pablo y en la vida de todos nosotros entre lo que queremos hacer y lo que hacemos. Porque una cosa es pensar en hacer algo y otra cosa es llevarlo realmente a cabo. Porque hay opositores y uno de nuestros grandes enemigos es nuestra carne. Y el apóstol Pablo declara, miserable de mí, ¿quién me podrá separar? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Se sentía cargando un muerto a sus espaldas cuando él hablaba acerca del pecado, porque él quería ir mucho más rápido en el Señor, pero lo estaba frenando su propia maldad, las cosas que combatían con fiereza en su corazón y que con el paso del tiempo, de los días, Pablo empezó a azotar a ese viejo hombre, declara él que yo azoto a ese hombre y lo doblego, lo obligo a seguir, a servir al Señor. Entonces, esas cosas que están en nosotros, que son torcidas, aunque nosotros queramos honrar y servir al Señor, si eso que está torcido no se endereza, tarde que temprano nos va a sacar de los caminos de Dios. La gente empieza con el Señor con mucho ánimo, con mucha esperanza, con mucho deseo de salir adelante, pero en el camino se va encontrando con grandes dificultades a veces. Y la mayor dificultad es esas pasiones que combaten en nuestro corazón. Y es cuando la gente se desanima. Porque dice, sí, yo quería servir al Señor, pero finalmente no fui capaz o me ganó la carne, las tentaciones, el diablo, etcétera. Empezamos a, pues a buscar todos los culpables que normalmente nosotros buscamos. Pero ese es el camino con el Señor, o sea, sí, por supuesto, un camino lleno de luz, de esperanza, de vitalidad, de fuerza, pero es un camino donde hay una cuota alta de sacrificio, donde no podemos dejarnos doblegar por el viejo hombre que se quiere enseñorear y entronar sobre nosotros. Así que es una batalla tan fuerte que el apóstol Pablo llegó a declarar eso. Miserable de mí, ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? Pero aunque la lucha era intensa, Pablo logró que lo torcido se enderezara, que lo torcido no lo sacara del camino. Porque hay áreas que están en nosotros que realmente tienen que ser corregidas. Ahí en Hebreos se está declarando, despojémonos de todo peso. O sea, ¿qué cosas pesan sobre nuestras vidas que nos impiden correr con más rapidez hacia el Señor? ¿Qué es eso que cargamos, que no queremos soltar, que cuando queremos tener comunión con el Señor finalmente no lo logramos porque la mente tiene tanta distracción, estamos tan ocupados, estamos tan ansiosos? Recuerda, por ejemplo, que cuando la escritura habla acerca de la parábola del sembrador, dice que una parte de la semilla cayó entre espinos y esos espinos las ahogaron. Y los espinos habla acerca de los afanes, de las riquezas y de los placeres de la vida. Entonces, cuando Hebreos dice, que despojémonos del peso, o sea, qué cosas pesan, esos afanes, esos placeres, esos deseos de tener dinero, de tener reconocimiento, etcétera. Pero también menciona el pecado que nos asedia. Despojémonos del pecado que nos asedia. O sea, hay cosas que se levantan con fuerza. Santiago declara en el capítulo 1 que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Ese mal deseo no lo podemos complacer, no le podemos dar de comer a la carne. Tú alimentas tu carne y ella se va a entronar sobre tu vida. Hay cositas que la gente se permite o que nos permitimos. Todos a veces nos permitimos cosas que un poquito no más, solo un poquito, y ese poquito no nos alcanzamos a imaginar la fuerza que le imparte a la carne, porque la carne se enseñorea sobre nuestras vidas y no permite que el mundo del espíritu fluya con poder en cada uno de nosotros. Porque la carne tiene que morir. La escritura declara en Romanos capítulo 6 que ese cuerpo del pecado debe quedar sepultado juntamente con Cristo.
Y el apóstol declara allí en ese capítulo, no reine pues el pecado en su cuerpo, en sus miembros. Así que cualquier cosa que nosotros le demos a la carne, de cualquier manera que la alimentemos, ella coge tanta fuerza que opaca todo lo que hayamos recibido de parte del Señor. Empiezan a haber confusión en la mente, confusión en el corazón, y ahí es donde nuestro pueblo pierde muchas batallas, porque finalmente está alimentando su ego, está alimentando su lascivia, está alimentando su enojo, su murmuración, su ira, su gritería, empieza a alimentar cosas que son de la carne y ya después se hace más difícil que el Espíritu se enseñoree, que el Espíritu Santo se enseñoree sobre nosotros. Entonces dice, despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, hay un camino que recorrer y debemos ser conscientes porque si él está declarando corramos con paciencia, quiere decir que la vamos a necesitar. Hay muchas cosas en nosotros que no son transformadas en un segundo. No, hay situaciones que están ahí que debemos aprender a lidiar con ellas, incapacidades nuestras a veces cuando eh, el Señor trata mi corazón frente a los errores de los demás, por ejemplo, o frente a mis propios errores. Yo siempre tuve como mucha fiereza con mis errores, me trataba con severidad, creía que esa era la manera de hacerlo, pero me daba cuenta que entre más rudo era conmigo mismo, más caía en el error y me lamentaba bastante por eso. Y en algún momento que estoy orando a Dios, Él me dice, yo quiero que tú aprendas a tener paciencia contigo mismo. Porque si no te soportas a ti mismo, si no tienes paciencia contigo, ¿cómo vas a tener paciencia con mi pueblo, con mis ovejas? ¿Sí? Porque con esa misma fiereza que me trataba, estaba tratando a los demás. O sea, como era tan implacable con mi vida, así mismo estaba tratando con la debilidad de los otros, con su pecado, con sus situaciones. Y hay cosas que definitivamente Dios a veces permite que estén ahí para tratar áreas en nuestras vidas, para formar en nosotros la compasión, para formar en nosotros la paciencia, como lo está declarando acá. Así que no van a desaparecer de un día para otro. El Señor las permite. Por ejemplo, en el apóstol Pablo permitió una situación difícil en su vida, de la cual Pablo oró en varias ocasiones diciéndole, Señor, quita esta enfermedad de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se entrona sobre tu debilidad. Entonces, Dios a veces permite situaciones en nosotros para que aprendamos a tener paciencia con nosotros y con los demás, para que ya no seamos tan implacables, a veces tan fieros con las demás personas, porque realmente se nos va la mano en muchas ocasiones. Pero acá en Hebreos declara la importancia, dice, puestos los ojos en Jesús. Definitivamente en este caminar no podemos perder de vista a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La Escritura declara a través del Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor y que si lo seguimos a Él, absolutamente nada nos falta. Dice, Él como nuestro pastor nos lleva a deleitarnos, a comer en pastos delicados, lleva a saciar nuestra sed junto a esas aguas que son de reposo. Dice, aunque andemos por ese valle de sombra de muerte, ese valle escabroso, ese valle peligroso, ese lugar que implica riesgo, dice, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Y siempre su vara y su callado nos están infundiendo aliento. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Vamos juntos, no voy a dejar que te deslices, no voy a dejar que te pierdas, no voy a dejar que caigas por un despeñadero. Aunque a veces estemos en situaciones de conflicto, peligrosas, de angustia, etcétera, si estamos con el Señor, podemos estar totalmente seguros de que Él nos va a sacar en bendición y en victoria. Por más difícil que parezca el momento, el Señor siempre nos va a llevar hasta el otro lado. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Y allá
en Juan capítulo 15 declara que Él es la vid verdadera, nosotros somos las ramas, pegadas a Él, ligadas a Él, vamos a dar mucho fruto, porque Él declaró, separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Así que Él nos invita a que siempre le estemos mirando, ¿cierto? Para ser fortalecidos, para que Él nos infunda aliento, para que no perdamos la esperanza. Recuerda que aquí no puedes estar mirando a tus hijos, al esposo, a la esposa, el dinero, un gobierno. Nuestra esperanza no puede estar puesta en nada a nuestro alrededor. Siempre tenemos que estar mirando a Cristo Jesús. Porque nuestro corazón desmaya cuando nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz depende de la condición espiritual de los que están a nuestro alrededor. Porque pues uno quisiera que todo el mundo estuviera con el Señor, sobre todo nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes. Entonces uno dice, bueno, si mis hijos están bien, pues entonces yo voy a estar estable. Si mi esposa es una buena mujer, yo voy a ser un hombre que va a estar ahí con una estabilidad emocional grande, etcétera. Pero el Señor me dice, no, no puedes colocar tu esperanza y tu mirada en ellos, porque la fuente de la vida no son mis hijos, ni una esposa, ni el esposo, ni el dinero. Mi esperanza no está en lo que un gobierno puede hacer por mí, y menos en este tiempo, ¿sí? Menos en este tiempo. Siempre debemos estar con los ojos puestos en Jesús, porque Él sí tiene cómo vivificar una vida, Él sí tiene cómo cuidar un corazón. Recuerda que Jeremías, cuando habla acerca de la condición del corazón del ser humano, dice, es que el corazón del hombre es engañoso, es perverso y engañoso, dice, más que todas las cosas. Y allí el Señor hace una declaración tan profunda, tan tremenda, aún tan satisfactoria para nosotros, porque Él dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede entender el corazón del ser humano? Absolutamente nadie puede conocerlo, nadie lo puede entender aquí en la tierra, porque Él declaró, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que peso el corazón de los seres humanos. O sea, nuestro corazón está reservado única y exclusivamente para el Señor, porque solo Él lo conoce, solo Dios lo entiende, solo Dios sabe tratar ese mundo nuestro, el corazón que es tan profundo, tan hondo, tan espacioso y al mismo tiempo tan cerrado para las cosas espirituales. Así que solo Dios puede tratar con nuestras vidas. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué sufrimos tanto a veces? ¿Por qué estamos en tanta angustia? ¿Por qué tan apagados espiritualmente a veces, con tanta tristeza, con tanta angustia? Porque le estamos colocando la mira a lo que no es Dios. Porque ponemos la esperanza en las personas a nuestro alrededor. Porque entronamos a nuestros hijos, entronamos a una familia, entronamos una calidad de vida a nivel económico, etcétera. Y cuando eso se desvanece y no está funcionando como queremos que funcione, entonces el corazón entra en una profunda tristeza. ¿Sí? Empezamos a acabar para nosotros lo que declara Jeremías 2:13, una cisterna rota que no retiene agua. Por eso es necesario lo que declara aquí Hebreos capítulo 12, ese trato profundo de Dios con el corazón de una persona. Dios al que ama, disciplina, endereza, adiestra, limpia, como dice allá Juan 15, que Dios al que está dando fruto lo limpia para que dé más fruto. Esa limpieza a veces es dolorosa, pero totalmente necesaria para nuestras vidas. Si un hombre o una mujer de Dios quieren traer el reino sobre la tierra, quieren ser manifestaciones de la gloria del Señor, deben ser disciplinados, deben ser enderezados, deben ser corregidos. Porque aquí lo declara, si una persona no se deja tratar, no es hijo, sino bastardo, un rebelde, una persona que no tiene la naturaleza de su padre. Así que, ¿qué puede esperar una persona que no se quiere dejar tratar por el Señor o que no se dispone para enderezar lo que está torcido? No podemos pretender traer el reino de Dios con un corazón bien perverso, con un corazón torcido que en cualquier momento
vamos a provocar un escándalo en medio del pueblo del Señor, que es lo que se ve con tanta frecuencia en este tiempo. Vemos hombres famosos, mujeres famosas, que en un momento de su vida no trataron áreas torcidas de su corazón y ya ahorita salieron al público diciendo que no, que era que estaban confundidos frente a su sexualidad, que ahora entienden que toda la vida por dentro habían sido mujeres y que realmente no eran hombres, o hombres que ya cambiaron a sus esposas, están con otras, con sus amantes, etcétera. Estas personas tenían el corazón torcido y cuando el Señor empezó a enderezarlos, no lo permitieron. No se dispusieron para que el Señor tratara con esa grosura del corazón. No dispusieron el corazón, no pusieron su voluntad a favor del reino para que Dios enderezara lo que estaba torcido. Porque si una persona, hoy por hoy, por ejemplo, estos músicos famosos que toda la vida supuestamente, entre comillas, les sirvieron al Señor y ahora salieron con grandes perversiones sexuales, eso no fue algo que se le formó de un día para otro. Era algo torcido en el corazón que estaba ahí desde siempre, pensamientos que estuvieron ahí desde siempre, ambiciones que estuvieron ahí desde siempre y que el Señor seguramente muchas veces trató el tema con ellos, pero que no lo quisieron ceder. No quisieron ayunar por eso, no quisieron tener vigilias por eso, no quisieron orar profundamente por esos pecados que estaban ahí cocinándose en el corazón, hasta que finalmente la carne cogió tanta fuerza y manifestó públicamente lo que ya se venía formando en el secreto. Entonces, Dios no puede depositar su gloria, su gran resplandor sobre una persona que tiene el corazón torcido y que no lo quiere enderezar. Por eso es necesario que el corazón sea enderezado. La escritura declara para que lo cojo no se salga del camino. O sea, la guerra aquí es que eso que está torcido debe ser enderezado para que un día no nos vaya a sacar de la presencia del Señor. Entonces, Dios tiene que hacer este proceso de limpieza. Tú tienes que ser limpio, tú tienes que ser puro, como lo declara Kim, para que la santidad, para que nosotros participemos de la santidad del Señor. Este trato, esa disciplina que Dios trae, dice, no parece ser una causa de gozo, pues a quien disfruta que lo discipline. Sin embargo, nos da un gran ejemplo, dice, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no vamos a venerar más a Dios? ¿Por qué no le vamos a dar ese lugar de honor al Señor? Si dice que Él nos disciplina para lo que verdaderamente es provechoso. Si obedecíamos a nuestros padres terrenales, que muchas veces nos reprendieron por sospecha, que no era una, a veces porque tenían rabia, etcétera, ¿cómo no vamos a obedecer mejor, como dice aquí al Padre de los Espíritus, para que vivamos? Porque cuando el Señor nos endereza, está pensando en nuestra generación, está pensando en nuestra eternidad, está pensando en una relación profunda con Él, está pensando en salvarnos, Él no está pensando en condenarnos, ni en dañarnos, ni en destruirnos. Cuando el Señor nos disciplina, no quiere destruir nuestro ser interior, le quiere dar vida, le quiere dar su santidad, nos quiere fortalecer. Y aquí declara también que esa disciplina da fruto apacible de justicia, da fruto apacible de justicia. Entonces, que este es un tiempo, y bueno, y siempre ha sido el tiempo de Dios con su iglesia, de estar limpiando, de sacar impurezas del corazón, esa tendencia a la ira, al enojo, a la amargura, esa tendencia de pronto a la lascivia, a la pornografía, a la ansiedad, a la angustia, ¿cierto? A la desesperanza. Dios empieza a tratar y a tratar esas situaciones cuando uno le tiene miedo a cosas, le tiene miedo a enfrentar la vida, a enfrentar situaciones de conflicto, etcétera. ¿Qué hace Dios? Empieza a permitir escenarios donde tenemos que enfrentar eso a lo cual nosotros le tenemos miedo. Recuerda, por ejemplo, ese escenario en Primera de Samuel, cuando Goliat sale y desafía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía gente diestra para la guerra. Saúl mismo era un hombre
de gran estatura, un hombre que ya había visto la mano de Dios sobre su vida para pelear contra algún ejército y Dios le había dado una victoria tremenda. Pero sale un hombre gigante como es Goliat, 3 metros, casi 3 metros de altura, con toda su armadura, y opacó a todo un pueblo. Con solo sus palabras logró opacar la valentía, la fortaleza de un pueblo. 40 días y 40 noches los tuvo amedrantados. Salía en la mañana y luego en la tarde y ya con eso se les tiraba el día. En la mañana y luego en la tarde ya ellos no tenían fuerzas para pelear. ¿Es cierto? Entonces vemos a un pueblo que tiene miedo, miedo. Y el Señor les puso ahí quien les gritara todo el día con la posibilidad de que alguien saliera y combatiera hasta que viene David, ese jovencito que finalmente le dio muerte a Goliat. Así que esos escenarios de confrontación, Dios siempre los va a poner ahí. ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la economía? ¿Le tienes miedo a no tener dinero en el bolsillo? ¿Le tienes miedo a que tus hijos sean rebeldes? ¿Tienes miedo a que tu matrimonio se acabe, a que tu esposa te sea infiel, a que el esposo no sea ese oso de peluche que todas las damas quieren, etcétera? ¿A qué le tienes miedo? Porque a eso que tú le tienes miedo, Dios te va a demostrar que eso no es a lo que tú deberías tenerle miedo. O sea, Dios te va a meter en un escenario donde te vas a dar cuenta que tienes que superar eso, ¿sí? Lo tienes que superar, no puedes quedarte ahí temiendo y temblando frente a todas las circunstancias de la vida cuando hay cosas más profundas y más serias en las que nosotros debemos pensar, debemos meditar. Dios le da un hijo a Abraham, el hijo de la promesa, y cuando ese muchacho, ya es un joven, cuando está en su etapa de la adolescencia, el Señor le dice, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Abraham se levanta de mañana para llevar a su hijo al monte Moriah, para entregárselo al Señor. Y cuando lo va a sacrificar, el Señor le dice, no mates al muchacho, porque ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y esa actitud de Abraham, de obediencia, de sacrificio, de despojarse de aún lo más importante para Abraham, porque si había algo importante para él era ese muchacho. A Abraham no le importaban las riquezas, ya las había tenido y ya le había declarado al Señor, ¿y para qué yo quiero tanta bendición si no tengo un hijo? O sea, algo muy importante para Abraham era su hijo. Y cuando el Señor lo pidió, no tuvo ningún problema en entregárselo. ¿Y qué hizo eso en el corazón de Dios? Que Dios le dijera a Abraham, te lo juro, Abraham, que te voy a bendecir. Te lo juro, imagínate Dios con esa fiereza declarándole a su hombre que lo iba a bendecir, sí o sí lo iba a bendecir. Iba a dar una descendencia numerosa y declara algo muy poderoso, y es que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, era necesario que un hombre tuviera puesto los ojos en el cielo y que tuviera el corazón puesto en el reino de Dios y que le dijera al Señor, tú vales más para mí que mi hijo, para que las promesas de Dios pudieran venir sobre la tierra. Porque muchas veces las promesas están retenidas. Porque tantas bendiciones no pueden venir sobre una persona, sobre la iglesia, sobre una ciudad. Porque no tenemos hombres y mujeres que le estén dando al Señor el lugar que le corresponde. Porque tenemos mucha idolatría. Porque es más importante un hijo o una hija. Estamos llorando y llorando porque ese muchacho llegó tarde, porque esa muchacha anda por ahí haciendo locuras. Estamos llorando y llorando como unas Magdalenas, dicen. Estamos llorando por lo que no deberíamos llorar. Pero no sentimos a Dios y no lloramos. No entendemos la Biblia y no lloramos. Estamos apáticos para congregarnos y no lloramos. No nos importa buscar al Señor y eso sí no nos pone a llorar. Eso debería ponernos a llorar. No un hijo rebelde, no una esposa, no un esposo, no que no tengo pesitos en el bolsillo y por eso estoy llorando. No. ¿Cuándo deberíamos llorar?
cuando no sentimos a Dios, cuando no sentimos su presencia, cuando no estamos entendiendo la Biblia, cuando estamos fríos en nuestro corazón, cuando no nos importa si nos vamos al infierno o no nos vamos, cuando no nos interesa la salvación de la gente. Ahí sí deberíamos llorar. Si la gente aprendiera a llorar por lo correcto, aprendería a reír con el Señor cuando todas las bendiciones vengan sobre ella. Entonces, Dios le declara a Abraham, te lo juro que te voy a bendecir. Ese texto es impresionante allá en Génesis, en el capítulo 22. Siempre me asombra mucho eso de que Dios se derrame así hacia una persona. Y yo digo, Dios mío, este hombre tuvo que haberte agradado demasiado en ese momento y haber conmovido tu corazón para que tú le declararas esto. Dice en el versículo 16 del capítulo 22 de Génesis, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Mira esto, dice, por cuanto has hecho esto. O sea, o sea, un gran asombro en el corazón de Dios, un impacto, me imagino el impacto tan impresionante que eso tuvo en el mundo espiritual, toda esa centenar de ángeles allá asombrados. Este hombre entregó su vida a Dios, hizo esto, dice el Señor, por cuanto has hecho esto. Y luego dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mira lo tremendo, la obediencia de este hombre conmovió de una manera tan poderosa el corazón de Dios que dijo, todas las bendiciones son para Abraham. Pero uno ahí llorando, una mujer llorando por un esposo, ay, que no me mira, ay, que no me dijo que yo soy muy linda, ay, que se le olvidó darme una rosa el día del árbol, ay, que mire que no me trajo una chocolata, y llora por un hombre. ¿Tú crees, mujer, que Dios va a derramar bendición sobre tu vida cuando el Dios de tu vida es ese hombre perverso? Porque pues hay hombres infieles que las mujeres los aman, los idolatran y lloran por ellos y no lloran por el Dios que es fiel y verdadero. ¿Tú crees que las bendiciones de Dios van a venir sobre tu vida con ese nivel de idolatría tan impresionante? Y cuando es lo que diga ese hombre, y si ese hombre te maneja con el dedo pequeño, pero Dios te dice que ores y no puedes orar. Dios te pide que te congregues, pero no lo puedes hacer porque ese hombre que te doblega, ese hombre que te es infiel, tiene capturado tu corazón. Y tú piensas que vas a traer bendiciones de Dios sobre la tierra con un corazón tan idólatra, con un corazón que no quiere nada con el Señor, que darías todo por ese hombre, pero que no estás dispuesta a dar absolutamente nada por Dios. Entonces, un pueblo así, ¿cómo va a traer las bendiciones de Dios? Una persona ahí llorando por un carro, por una moto, por una casita, pero no llora por el Señor, no le importa a Dios. Por supuesto que es muy difícil que el Señor bendiga a una persona así. O sea, que le derrame bendiciones como esta. ¿Sí? Pues ese carro puede llegar, esa casa puede llegar, pero no lo otro que necesitamos. Porque lo que necesitamos para impactar una ciudad no es un carro, no es una casa, no es dinero, porque la salvación no se compra. La Escritura declara que la salvación del hombre tiene un precio que es muy alto, que la gente rica no la puede comprar. Dice, es un precio tan alto que no se puede comprar con dinero. Las iglesias no necesitan ser más ricas. Las iglesias no necesitan ser famosas, ni tener lámparas de oro colgando en sus techos. Así no es como atraemos a la gente. Así no es como se trae la salvación. La salvación se trae sobre un lugar cuando Dios trata el corazón de los seres humanos y les infunde amor y les infunde pasión por una generación que está perdida. A través de ese pueblo, Dios sí se puede mover de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, poderosa. Mira, lo que se tiene que mover en la iglesia, toda la gente reclama amor. Toda la gente que se ha ido de nuestra congregación se ha ido porque no hay amor.
Entonces, todos dicen, no, es que no hay amor. ¿Por qué? Que porque no me saludaron, que porque esto, bueno, todo el mundo reclama amor, pero nadie quiere ser perfeccionado en el amor. Entonces, vemos una cantidad de errantes, como Israel que estuvo errante por el desierto en carpas, buscando un lugar donde haya amor. Entonces, en que no hay amor en la CCM, entonces me voy para la de la esquina. Pero, sí, como que un pitico. Pero entonces coge su carpa y va y la pone en el desierto. Y luego va y la pone en otra parte. Y luego va. Y entonces te conviertes en un buscador de amor, pero nunca quieres amar. Pero nunca quieres ser tratado por el Señor para amar. Pero nunca quieres ser ministrado por el Espíritu de Dios para dar aquello que estás buscando en todas partes y que nunca vas a hallar. De una vez te lo digo, nunca lo vas a hallar, porque Hebreos no dice, puestos los ojos en el pastor de una congregación o en el liderazgo de una congregación, porque esos son tremendos. No, dice en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces, qué terrible es cuando la gente se vuelve como un judío errante, con su carpita para arriba y para abajo, tratando de buscar un lugar donde sí haya amor, sabiendo que la fuente del amor es Dios y Él quiere que nosotros seamos la fuente de su amor. Así que nunca lo vas a hallar y te van a maltratar en todos los lugares donde vayas. Te van a maltratar porque Dios te va a demostrar que tú eras la persona que Él estaba buscando para manifestar sobre la tierra lo que tú pensabas que otros no tenían. Ese amor, Dios lo quería derramar sobre tu vida para que lo manifestaras a tu generación. Pero fuiste un mendigo, un pordiosero de amor, que estuviste mendigándole a todo el mundo, que te diera un abrazo, que te diera un beso, que te bendijera, etcétera. Y nunca te postraste a los pies del Señor para recibir esa bendición. ¿Por qué Abraham la recibió? Porque dijo, no me importa mi hijo, no me importa lo que tengo, no me importa mi dinero, no me importa nada de eso. Voy a entregar esto al Señor y el Señor pudo bendecir. Así que eso que tenía Abraham, ese gran deseo por una descendencia, no logró, no dañó su relación con el Señor, no deterioró su relación con el Señor. Algo que en algún momento se puede volver torcido, pero que Abraham lo enderezó con el Señor. Sí amo a mi hijo y sí quiero una descendencia, pero tú eres más importante para mí que una familia. Tú eres más importante para mí que ese hijo de la promesa, Señor. Y te lo voy a demostrar. Y fue y se lo puso en el altar. Y esa es la manera en que recuperamos todo. El que quiera salvar su vida la va a perder. El que se aferre a sus hijos los va a perder. El que se aferre a su esposa la va a perder. El que se aferre a su dinero lo va a perder. Pero el que se aferre al Señor puede recuperar todo eso y mucho más, cuando lo hace de todo corazón para Dios. Entonces, mira que sí es importante que el Señor nos enderece. Por eso dice que Dios al que ama disciplina, dice, no nos gusta, es dolorosa, pero totalmente necesaria para que no nos perdamos. Y ahí dice que esa disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Una definición de esa palabra justicia es obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es un respeto al prójimo en su dignidad personal y dar a cada uno a lo que tiene derecho y lo que necesita para vivir con dignidad. Esa es la iglesia. Así es como la iglesia debería moverse en medio de la gente, dándole a cada persona un trato digno. Y si la iglesia tiene la provisión, debería o debe otorgarle a la gente en necesidad lo que se necesita para vivir dignamente. Eso fue lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, que cuando la gente conoce al Señor y se da cuenta que su prójimo está pasando hambre, que está desnudo, que está en la calle, que no tiene dónde vivir, ¿qué hicieron ellos? Vendieron propiedades para que la gente pudiera vivir con dignidad. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Qué fue lo que los movió a vender una propiedad para que una persona pueda comer, para que una persona pueda vestirse, para que una persona pueda vivir con dignidad? Lo que leímos en 1 Corintios 13. Ese amor poderoso de Dios tomó sus vidas y los llevó a hacer esas cosas.
a derramar un amor sobre el pueblo, de manera que ese amor daba testimonio de que Dios era real, de que Dios realmente amaba a la gente y que estaba en medio de ellos. Eso sorprendió a la generación de la época. Y Dios estaba conservando como esa esencia de la justicia, del amor verdadero, de una manera tan impresionante, que se levanta una parejita, allá en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, y vendieron una propiedad. Y dice que trajeron a los discípulos el dinero, solo que ellos la propiedad la vendieron en un precio y entregaron a la iglesia un valor diferente, menos de lo que la habían vendido. Y el Señor le pregunta a Ananías, ¿tú en cuánto vendiste? No, la vendí en tanto la propiedad, pero había traído menos. Y el apóstol le dice, ¿y tú por qué estás mintiendo? Si la propiedad es tuya, si te quieres quedar con ella, quédate con ella. Si la quieres vender, véndela. Haz lo que quieras con ella, es tu propiedad. Pero ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Porque aquí no estamos para aparentar, como dice allá en 1 Corintios 3. Una persona puede dar sus bienes a los pobres sin amor. Una persona puede dar su cuerpo a ser quemado por otros sin amor. Una persona puede hacer grandes cosas aparentemente y hacerlo sin amor. Para el mundo funciona esa hipocresía. Para los políticos funciona esa hipocresía. Para ese sistema del mundo funciona. Para Dios no. Porque Dios no quiere gente hipócrita en medio de su pueblo. Dios no está buscando gente que se vista de payaso para divertir a una generación. Dios está buscando gente que sea transformada en su ser interior, para que cuando se manifiesta esa gloria de Dios, se manifiesten aguas puras y la gente conozca a Dios verdaderamente, no una imagen falsa de Dios. ¿Por qué fueron reprendidos de una manera tan severa Ananías y Zafira? Que este hombre cayó muerto ahí delante de Dios. Dice, tú no has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo de Dios. Luego entra su esposa y le pregunta a Pedro, mujer, ¿vendieron la propiedad en tanto? Ah, sí, la vendimos en tanto. Tuvo una oportunidad ella de enmendar y decir, no, la verdad no, la vendimos en más, solo que queríamos ese dinero y trajimos solamente una parte. Eso hubiera salvado a esa mujer, que hubiera hablado con verdad, pero ligada a su esposo en una mentira, ligada a su esposo en una mentira. Recuerda, cuando la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, dice como al Señor. Esa sujeción no implica que si un hombre obliga a su mujer a mentir, lo tenga que hacer. Que si la obliga a hacer cosas perversas, las tenga que hacer. Porque por encima de ese esposo está Dios. Y Él es la cabeza de nosotros, de la iglesia. Así que esa sujeción a la autoridad es mientras esa autoridad no te obligue a hacer cosas que van en contra del Señor. ¿Sí? Y ahí hay que tener cuidado, porque es que yo soy muy sujeta. Él me dijo que mintiera, yo mentí. Él me dijo que saliera desnuda a la calle, entonces yo salí desnuda a la calle. Él me dijo que trajéramos una tercera persona a convivir con nosotros en esta relación, entonces yo, porque yo soy muy sujeta. No, esa no es sujeción, esa es perversión, ¿sí? No puedes dejar contaminar tu alma, porque es tu salvación y tienes que defenderla con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Pedro le dijo, ¿por qué tú consentiste en esto? Los que acaban de sacar el cuerpo muerto de tu esposo también te van a sacar a ti. Y cayó muerta esa mujer ahí, 2 muertos en un día por mentirosos. Porque el Señor no está formando congregaciones y no puso la iglesia en la tierra para que los hombres fueran famosos, para que la gente nos aplauda, nos reconozca, para que la gente nos ponga en lugares altos. De ninguna manera. El único alto y sublime, el Dios todopoderoso, el glorioso, es el que se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra exaltación. Al único que nos le vamos a arrodillar es al Señor. Al que le vamos a dar gloria, honor y alabanza es a Dios. Estos lugares no están para entronar hombres. No está para darle a un hombre el lugar más importante, no.
Porque hay gente que dice, pastor, lo que usted me diga, eso hago. Y si tú, ¿por qué estás entregándole tu voluntad de esa manera a un hombre? Es que no es lo que diga un pastor, es lo que diga el Señor en su palabra, es lo que diga Cristo Jesús. Luego, esas personas que se dejan llevar de esa manera tan impresionante por sus emociones, terminan en falsas doctrinas, terminan doblegadas, haciendo toda clase de pecados porque le entregaron la voluntad a un ser humano y nuestra voluntad solo al Señor. Dice Mateo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi texto favorito. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál yugo? ¿El de un hombre terrenal? No, el de Jesucristo. Es el que tenemos que ponernos encima porque solo el Señor sabe conducirnos a lugares de santidad, a lugares de paz, a lugares de bien. Así que esos hombres, Ananías y Zafira, caen muertos. ¿Por qué? Porque lo hicieron para buscar reconocimiento. Lo hicieron, no sé, por moda. Bueno, lo que haya movido sus corazones. Mintieron, que fue pues el pecado que el Señor les reprendió en ese momento. No lo hicieron para la gloria de Dios. No lo hicieron para que el Señor fuera exaltado, para que su nombre fuera glorificado, para que la gente dijera gloria a Dios, sino para que la gente dijera gloria a Ananías y a Zafira. ¡Wow! ¡Qué tremendos esos dos! Por eso cayeron muertos. Porque aquí no podemos robarle la gloria al Señor. Todo lo que hacemos sea para la gloria, la honra y la alabanza de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la iglesia debe proporcionar a nuestra generación ese trato digno, proporcionarle a la gente los medios que se necesitan para que viva con dignidad delante del Señor. Si no lo hacemos, creo que la iglesia no está cumpliendo la función que debería cumplir. No es solamente la predicación del Evangelio, es también la generosidad, es también esas obras, por supuesto no para ser salvos, sino para manifestar la gloria del Señor en medio de la gente. Porque Cristo declara en Mateo 25, cuando dice el juicio a las naciones, a unos puso a la izquierda y a otros a la derecha. Y a los de la derecha les dice, yo tuve hambre y tú me diste de comer. Yo tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste, etcétera. Si esas obras no fueran importantes, ¿por qué el Señor las menciona en Mateo 25 como un motivo para exaltar a ese pueblo y haberlo puesto a la derecha? Por supuesto, sí, un pueblo que creía en el Señor, que tenía fe, que vivió en santidad, pero también un pueblo que ahí dice, yo tuve hambre y tú me diste de comer. O sea, fue un pueblo que se movió en generosidad, en misericordia y en compasión hacia los demás. Por eso dice Hebreos, ¿para qué Dios nos trata así con disciplina? Primero, para que participemos de su santidad, porque como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor, pero también para que seamos ejercitados. Dice, para que demos fruto apacible de justicia. O sea, no se trata solamente de la santidad, se trata también de la forma como yo trato a la gente que está a mi alrededor. Si tú eres implacable, si eres rudo, si no te importa la gente, si la haces a un lado, ¿cómo tú dices que estás en santidad? ¿Qué conocimiento tú tienes del Padre cuando no te importa la gente? Por supuesto que estás fallando, hay algo malo que está pasando contigo, porque dice fruto apacible de justicia, y ya vimos la definición de justicia. Tiene que ver con el trato que yo le doy a las personas. ¿Por qué David fue un rey justo? Porque él le sirvió a su generación, porque él pensaba en la necesidad de la gente, porque la suplía, ¿sí? Por eso lo llamaron un rey justo, un hombre que sirvió a su generación. Entonces, si la iglesia dice, yo estoy en santidad, pero no me importa la gente, no me importan las personas, no me importa si pasan hambre, no me importa si están desnudos, etcétera, entonces, ¿de qué santidad estamos hablando? ¿De qué comunión con el Señor estamos hablando? Por eso el apóstol muestra el camino más excelente, porque no es que yo tengo dones, puede decir una persona, mira, yo oro por la gente y se sana, yo hago unos milagros impresionantes, pero la pregunta es, ¿tú tienes amor?
Porque si no tienes amor, no eres nada. Dice, nada soy. Dice, nada soy. Porque que tengas un don, puede ser que simplemente tú eres un rebelde, no más. Dice, Dios dio dones a los hombres, aún a los rebeldes. Y hay que tener cuidado con los dones cuando son tan maravillosos, porque a veces llenan de orgullo y de soberbia a la gente. Se enfocan en los milagros y pierden de vista el camino más excelente, que es el amor. Entonces, amada iglesia, Dios está tratándonos en este tiempo, enderezando y necesitamos eh, que haya rapidez en esto, porque los tiempos están avanzados. El Señor viene por la iglesia se tiene que levantar en este tiempo. Así que si estás siendo formado, no te angusties, no te desanimes, fortalécete en el Señor, porque Dios te está amando. Si Dios te está disciplinando, Dios te está amando, porque al que ama, Él disciplina, endereza, adiestra. Y si queremos que Dios traiga su gloria sobre esta ciudad, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser corregidos, necesitamos que lo torcido se enderece, porque imagínate Dios derramando gloria en abundancia sobre un torcido, para que después escandalice a la gente, para que después escandalice a una ciudad. ¿Qué sentido tiene mostrar su gloria sobre algo que está torcido? Nadie edificaría sobre un terreno falso sabiendo que va a perder toda su inversión. Por supuesto que Dios sabe cómo edificar y sabe en qué lugares se puede edificar. Entonces, necesitamos que la iglesia piense, medite, se arrepienta y enderece, porque esto tiene que ver con la santidad y tiene que ver con el amor hacia los demás. Si esos dos mandamientos no están en nuestros corazones, podemos perder el año, lo declara el Señor. Si no tienen amor, nada tú eres, nada tú eres. Cuánto tú amas a los demás, cuánto tú amas a Dios, es la evaluación final. Así que preocúpate por sacar una buena nota en ese sentido. Ya que estamos terminando el año, estamos acabando con ya pues con el periodo escolar, para que terminemos este año en alto, con buenas notas, glorificando y exaltando al Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y te animo para que lo busques de todo corazón. No te desanimes ahora. Fortalécete en el Señor. Apoyémonos en oración. Ven a la congregación a orar. Si te sientes muy angustiado, no te quedes en casa ya lamentándote y lambiéndote las heridas. Vente para la iglesia. Oremos juntos. Ayunemos juntos. Busquemos juntos al Señor. Porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida y en mi vida, pero necesitamos buscarlo. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y deseo que Dios derrame en este tiempo todas sus bendiciones sobre tu vida. Muchas y muchas bendiciones.